Buenas noches, mi nombre es Maritza Caro. En esta ocasión les voy a hablar acerca de lo que es un paradigma. El paradigma, primero, proviene del griego paradigma, que significa ejemplo o, mejor aún, modelo o patrón. Originalmente, Platón utilizó esta expresión para designar un instrumento de mediación entre la realidad y su ideación. También se puede decir que el paradigma es un modelo mental, es decir, que corresponde a la época de nacimiento del concepto, a su génesis en el tiempo histórico. También se puede añadir que el paradigma es una palabra de mayor trascendencia en el habla de los cultivadores del hacer científico. Es muy importante tener en cuenta que el paradigma es o tiene significados polisémicos. Polisémicos quiere decir que abarca muchos significados, que no tiene un solo significado, sino demasiados conceptos. A continuación, les voy a hablar de un alto representante, por así decirlo, del paradigma, como lo es Thomas Kuhn. En el epílogo de 1969, Kuhn aclara este concepto, reconociendo la circularidad que había en su texto original. Un paradigma es lo que comparten los miembros de una comunidad científica, y a la inversa. Con una comunidad científica consta de personas que comparten un paradigma. Este capítulo está en la página 293 del libro de Thomas Kuhn. También se apresura a puntualizar que no todos los círculos son viciosos, pero reconoce que en este caso se trata de una fuente de dificultades reales. Por eso se propone una forma para identificar a las comunidades científicas, sin recurso previo a los paradigmas. Esto se encuentra en la página 293 y 294 del libro de Thomas Kuhn. Por último y para concluir, lo más importante que pude rescatar del libro de Thomas Kuhn es que se añade: si hubiera de escribir de nuevo este libro, lo empezaría discutiendo la estructura comunitaria de la ciencia. Esto se encuentra en la página 294. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre un corto análisis teórico. Para caracterizar un paradigma, se han de tener en cuenta los siguientes 5 criterios que son de suma importancia. A. La posición que adopta en torno al método de las ciencias. B. La respuesta que da a la relación entre sujeto y objeto. C. El modo de abordar el problema de la objetividad. D. Los objetivos que le atribuyen a la investigación. Y E. La noción de causalidad que la sustenta. El término paradigma alcanza su máximo impacto en el campo de las ciencias sociales, gracias a Kuhn en el prefacio de su célebre texto La escritura de las revoluciones científicas. Ahora voy a hacer un análisis conceptual un poco resumido, porque es un tema bastante extenso, porque son muchos los análisis que se hacen acerca del paradigma, pero creo que los que les voy a mencionar son los más importantes y los más relevantes. El autor Briones, en 1997, afirmó que un paradigma de investigación es una concepción del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas para estudiar, de la naturaleza de sus métodos y de la forma de explicar, interpretar o comprender los resultados de la investigación realizada. Capra, en 1996, dijo que un paradigma científico es una constelación de alcances, términos, valores, técnicas, etc. Paradigma social sería una constelación de términos, valores,
percepciones y prácticas que tienen en común una comunidad. El autor Contreras, en 1996, dijo que el paradigma es un sistema de creencias, principios, valores y premisas que determinan la visión que una determinada comunidad científica tiene de la realidad, el tipo de preguntas y problemas que es legítimo estudiar, así como los métodos y técnicas válidos para la búsqueda de respuestas y soluciones. El autor Damiani, en 1997, dijo que un paradigma constituye un sistema de ideas que orientan y organizan una investigación científica con una disciplina, haciéndola comunicable y modificable al interior de una comunidad científica que utilizan el mismo lenguaje. El autor García Guadilla, en 1987, aclaró que el paradigma hace referencia a un concepto institucionalizado, implícito, en cuyo marco se insertan los criterios de acuerdo con los cuales se enjuicia la validez del quehacer profesional de los miembros de la comunidad que comparten el paradigma, el cual proporciona problemas de investigación y modos de abordarlos, así como también criterios para enjuiciar la validez de las soluciones propuestas. Por otra parte, también el autor González, en 1997, adjuntó que un paradigma constituye un marco conceptual en el que se escriben como supuestos básicos subyacentes, creencias y valores, a los cuales los integrantes del grupo que los comparten se adhieren fuertemente sin que sean siempre explícitos o conscientes. El autor Grimsum, en 1974, dice que cuando hablamos de paradigma, por lo regular nos estamos refiriendo a un patrón, a una descripción que nos oriente y nos haga comprender algún hecho explícito. Paradigma es un modelo o patrón aceptado por una determinada comunidad. El autor Hurtado y Toro, en 1997, dijeron que los paradigmas nos muestran entonces la diversidad de las formas de conocer de una época, y cada uno de ellos constituye un modo común, fuera del cual no es posible conocer. Marchieggi, en 1997, dice que un paradigma se entiende por un conjunto de pareceres, intuiciones, modos de comprender la realidad. Su característica fundamentalmente es su coherencia y su respuesta evidente. En Martínez, el autor Martínez, en 1989, dice que el paradigma son diferentes sistemas de reglas de juego científico. Dice también que son estructuras de razonamiento o de racionalidad. Por ello constituyen la lógica subyacente que guía el corazón de la actividad científica y en último término proporcionan la explicación de los sistemas de explicación. El autor Martínez, en 1993, citando a Morin, 1992, dijo que un paradigma científico puede definirse como un principio de distinciones, relaciones, oposiciones fundamentales entre algunas nociones, matrices que generan y controlan el pensamiento. Por otro lado, el autor Montero, en 1992, dijo que el paradigma es un modelo de acción para la búsqueda del conocimiento, ejemplo o ejemplar que muestra cómo hacer para hallar la respuesta a los problemas que le ignoran o el saber que nos plantean. Morales y Moreno, en 1993, afirmaron que el término paradigma fue acuñado por Kuhn para hacer referencia a un conjunto de suposiciones interrelacionadas que proporcionan un marco filosófico para estudio organizado de este mundo. Moreno, en 1993, dijo que un paradigma vendría a ser una estructura coherente, constituida por una red de conceptos a través de los cuales ven su campo. Los científicos, una red de creencias, teorías metodológicas entrelazadas que permiten la selección, evaluación y crítica de temas. Por otro lado, el autor Blanchard, en 1978,
Dice que los paradigmas constituyen relaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y de soluciones a una comunidad científica. El autor Rivas Balboa, en 1996, dice que un paradigma es una síntesis de creencias, compromisos grupales, maneras de ver compartidas de una comunidad científica. El autor Ruiz Bolívar, en 1992, afirma que un paradigma es entendido como el conjunto de conceptos, valores, técnicas y procedimientos compartidos por una comunidad científica en un momento histórico determinado para definir problemas y buscar soluciones. El mismo autor, Ruiz Bolívar, en 1997, dice que por lo tanto un paradigma puede ser entendido como un sistema de creencias, valores y técnicas que comparten los miembros de una comunidad científica. Es decir, un paradigma es una manera de hacer ciencia, que supone una forma de interpretar la realidad, una metodología para abordarla y problemas típicos de investigación. Schulman, en 1989, dice que el concepto de paradigma comenzó a formar parte del vocabulario de trabajo de los científicos sociales bajo la influencia de Thomas Kuhn. La estructura de las revoluciones científicas, el libro de Tomás. Ahora les voy a hablar acerca de un análisis psicolingüístico del término paradigma. El triángulo de referencia de Schmidt, citado por Liszt en 1997. Aquí vemos un cuadro, un triángulo, que muestra que el paradigma empieza con prácticas de investigación. Después surgen el contexto de ideas sugeridas y por último los referentes. También se encuentra el esquema epistémico cognitivo de la palabra propuesto por Becerra en 1998. ¿Qué quiere decir? El significado hace referencia al nombre y a las relaciones. Estos dos autores que les acabé de mencionar hablan del estudio proceso cognitivo de orden superior, tales como el entendimiento y la comprensión a través de los vínculos que pueden establecerse entre las palabras y las ideas, ubicando estas últimas en lugares y contextos históricos determinados, con lo cual incorporan perspectivas tanto psicológicas como sociales en la interpretación del significado de los términos que se utilizan para designar prácticas sociales, como es el caso del quehacer investigativo que llevan a cabo los científicos. Bueno, eso es todo acerca de lo que yo les puedo hablar acerca del paradigma. Espero que les haya quedado muy claro. Espero que puedan comprender y que puedan despejar sus dudas acerca de lo que es un paradigma. Como les dije al inicio, el término paradigma es un término bastante discutido, un término que es muy polisémico. Entonces, espero que les haya servido esta información. Y una frase que tengo para culminar esta corta presentación es: por tus méritos llegarás lejos. Muchas gracias.